¡Hey! ¿Qué pasa, criaturas de la noche? Soy vuestra amiga Sabrina Strange y hoy estoy aquí para contaros una historia de miedo. Y sí, ya sé lo que vais a decir, que ahora mismo está muy oscuro. Pero es que resulta que ahora mismo estoy en casa de Ruth y no ha pagado el recibo. Pero no os preocupéis, ya veréis que pronto lo soluciono. Bueno chicos, yo ya estoy lista para contaros mi historia. ¿Estáis todos sentados? ¿Habéis cogido las palomitas? ¿Habéis apagado la luz? ¿Habéis bajado la presión? ¿Habéis cerrado la puerta? Muy bien, vamos a comenzar. La historia comienza cuando tres chicas llamadas... Yo qué sé, vamos a llamarlas Virginia, Ruth y Sabrina. Originalidad al 100%, sí señor. Virginia, Ruth y Sabrina salían de una discoteca a las 3:30 de la mañana. Es extraño. Curiosamente Sabrina era la más guapa, las otras dos no valieron un pijo. Virginia, Ruth y Sabrina llevaban una cogorza de 3 pares de cojones y pensaron que sería una buena idea ir a la playa a contar historias de miedo. Aquella noche hacía un calor de la puta su madre. Era un mes caluroso como agosto, por ejemplo, en el que por la noche hacía una temperatura de 82 grados Fahrenheit, tranquilos. Venga, tías, ¿contamos una historia de miedo o qué? Mejor la cuento yo, Sabrina, que tú estás muy borracha. ¿Que yo estoy borracha? Pues no creo que tú te hayas tomado precisamente un cas naranja. Pero antes voy a ponerme uno de estos parches que anulan el alcohol del cuerpo. Para que se me entienda, vamos. Por mí, Ruth, no te molestes porque yo no te entiendo ni cuando estás sobria, compañerina. Bueno, Sabrina, pues si no quieres escucharme, problema tuyo. La cosa no es que no quiera escucharte, es que no se te entiende, tía. Bueno, Sabrina, pues haz un esfuerzo. Ah, mira, ya se me ha ido. ¡Qué pronto! Oye, ¿y no tendrás otro por ahí, por casualidad, tía? Lo siento mucho, chicas, pero solo me quedaba uno. Bueno, no pasa nada, yo os acercaré a las dos con el coche. Bueno, empiezas a contar tu historia de una puñetera vez. Vale, está bien, la historia comienza así. En una mañana de mayo... Cogí mi caballo y me fui a pasear. Una mañana de mayo, una niña llamada Michelle se levanta por la mañana... No, si te parece se va a levantar por la noche, anda. Sabrina, deja de interrumpirme, por favor. El caso es que Michelle, que tenía 12 años, tenía muchas ganas de terminar el colegio. Y lo primero que le dice a su madre es que tiene muchas ganas de empezar el instituto. Japelines, que es que le gustaba mucho estudiar, Ruth. En efecto, Virginia, a Michelle le gustaba mucho estudiar. Entonces fue cuando llegó el mes de septiembre. Y los padres de Michelle empezaron a hacer los trámites necesarios para que pudiera empezar a ir al instituto. Pero Michelle se llevó una gran decepción. Anda, ¿y eso por qué, Ruth? Porque Michelle pensaba que todo sería tan bonito como en el colegio. Pero resulta que el instituto ese al que le tocaba ir estaba lleno de matones. Matones que siempre la toman con los nuevos. Japelines, pues pobre Michelle. Oh, Michelle, ¿dónde estás? Yo no sé si tú recordarás. ¿Qué pasó después, Ruth? Al principio Michelle no le daba importancia a esto porque pensaba que era algo de lo más normal. De manera que lo que hizo fue aguantar durante 3 meses como una campeona. Pero llegó el día en el que dijo basta. Uy, Japelines, qué miedín. ¿Y qué hizo después, Ruth? Debido a todo el estrés que había acumulado Michelle en 3 meses, decidió ir a ingresarse en un psiquiátrico voluntariamente. Pero antes de ello, optó por hablarlo con sus padres primero. Ah, bueno, menos mal. Hombre, Rafa, no me jodas. Penalti y expulsión. Hombre, no me jodas. La respuesta de los padres fue sí, entonces Michelle fue ingresada en el psiquiátrico. Durante su estancia allí, la rabia de Michelle se iba acumulando, pese a que todo le iba muy bien, y el motivo fue debido a que lo que le había ocurrido en el instituto todavía estaba en su mente. 15 años más tarde, Michelle se escapa del psiquiátrico, aprovechando que su sed de venganza iba cada vez a más, y para que no la reconocieran cuando fuera por ahí optó por ponerse un disfraz. Óyeme una cosa, ¿y que es que en 15 años no le diagnosticaron que tenía complejo de mortadelo? ¿Y cómo era el disfraz de Michelle, Ruth? Michelle iba vestida con una especie de mantón de color azul marino, y la cara la tenía cubierta con una máscara un tanto tétrica. Eso porque me da la sensación de que me suena de una película. Y es que eso no era lo peor de todo. Lo peor de todo es que la máscara estaba embrujada. Uy, Japelines, ¿embrujada, Ruth? La máscara que había elegido a Michelle para ponerse resulta que estaba maldita por un hechizo de más de 200 años de antigüedad. Tiene el poder de controlar a quien la lleva puesta y liquidar a la primera persona que al portador de la máscara le venga a la mente. Puesto que Michelle tenía muchos matones del instituto en su mente, se encargó de ir a por ellos uno por uno inconscientemente, cuando ella lo único que quería era darles un aviso de advertencia. ¿Quiere eso decir, Ruth, que además del mensaje de advertencia que les dio cada uno, los mató?
Mucho me temo que sí. Y lo peor del caso es que después de aquello nunca más se volvió a saber acerca de Michelle. Espera, Ruth, que con el trueno no se te oye. Si el Capitán Trueno pudiera venir, nuestras cadenas saltarían en mil. La estuvieron buscando durante un largo periodo de tiempo, pero jamás lo encontraron. Pero entremos en detalles. Ruth, ¿cómo murieron los matones? Tras el mensaje de advertencia que les fue dejando Michelle, los matones se quedaron paralizados por el miedo. Pero el tema está en que después de este susto vino lo peor. De los agujeros de la máscara de Michelle empezaba a salir sangre y gusanos blancos de la boca de la máscara. ¡Oh, Dios mío! ¿Y qué pasa con esa sangre y esos gusanos? Lo de la sangre y los gusanos es algo inexplicable. Tal vez tenga algo que ver con la maldición de la máscara. Pero se dice que los miles de gusanos que salían de la boca de la máscara de Michelle se comieron a los matones. ¡Hostias! Virginia, haz el favor de hablar bien, cojones. ¿Tú no sabías que hablar bien no cuesta una puta mierda y quedas como Dios delante de todo el puto mundo? Bueno, Ruth, ¿y después de aquello se volvió a saber algo acerca de Michelle? Me temo que no. Todo el mundo la estaba buscando después de aquellos incidentes horripilantes. Pero mucho me temo que después de aquello nadie volvió a saber acerca de ella. ¿Sabes una cosa, Ruth? Me gustaría que tu historia se escribiera en papel higiénico. De esa forma podría limpiarme el culo con ella. Desde luego, Sabrina, tú siempre tan ordinaria. Venga, vayamos al coche, que me parece que se está empezando a escapar el agua. Jopelines, qué extraño que se escape en un mes como agosto. Bueno, Virginia, ¿y qué quieres que hagamos? ¿Acaso tenemos el poder de controlar el tiempo, tía? Venga, chicas, metámonos en el coche y vayamos a casa antes de que la cosa empeore. 5 minutos más tarde, Virginia, Ruth y Sabrina se acomodaron en el coche de Ruth para volver cada una a sus respectivas casas. Ruth, que era todo bondad y corazón, se tomó la molestia de llevar a Sabrina y a Virginia hasta sus casas, sabiendo que tenían una moña que pa' qué te voy a contar. Chicas, ¿vosotras creéis que lo de Michelle puede ser verdad? Virginia, por favor, eso es como creer que Santa Claus existe. Claro, Virginia, lo de Michelle simplemente es una historia que me he inventado yo. ¿Vosotras creéis que puede ser cierta la historia? Yo personalmente no creo que sea posible, es muy poco probable. Oye, chicas, por cierto, ¿no son muy guapas esas Rose y Sandra del Sálvame de Mercadillo? Madre mía, Sabrina, estás muy mal. ¿Se puede saber qué pediste para beber? Pero si no tomé nada. Tomé un poco de whisky, anís mezclado con martini, un sorbito de champán, brindando por el nuevo amor. Ay, no me digas que se va a poner a cantar la canción entera. Oye, Virginia, Sabrina está muy mal. ¿Te importa si la dejo ella primero en casa? De acuerdo, Ruth, puedo aguantarme. Un momento, ¿me habéis dado paso a mí interrumpiendo la canción tan cojonuda que estaba cantando Sabrina? Pero si canta como Los Ángeles, tío. ¿No os acordáis de su Boys, Boys, Boys? ¿El qué? Oh, perdón, me informan que no es esa Sabrina. En fin, después de que Ruth dejara a Sabrina en su casa, se tomó la molestia de dejar a Virginia en la suya. Veamos qué ocurre a partir de dicho punto. No me jodas, hombre. Ruth no tiene creatividad para crear historias de miedo. Un aviso de advertencia era lo que me faltaba. En fin, vamos a dormir. ¿Pero qué? Oye, ¿qué es esto? ¿Es una broma? ¡Hostias, qué susto! Por difícil que resultara de creer. A ver si cae el relámpago de los cojones, que no me oigo. Así está mejor, menos mal. Decía que por difícil que resultara de creer, Michelle estaba justo delante de las narices de Sabrina. Sabrina estaba tan paralizada por el miedo que apenas podía defenderse, principalmente porque todo estaba ocurriendo tal y como decía Ruth en su historia. Salía sangre de los ojos de la máscara de Michelle y gusanos de la boca de la máscara también. No quedó rastro alguno de Sabrina aquel día, y sus amigas jamás volvieron a saber de ella desde entonces. Espero que os haya gustado esta inquietante historia, criaturas de la noche.